Ya hemos hecho referencia a Erasmo, el gran humanista nacido en octubre 27 de 1469 en Rotterdam, en lo que hoy es Holanda. Desiderio Erasmo, como él se hacía llamar, era producto de un amor ilegítimo de un sacerdote de Gonda en Holanda. Como consecuencia de esto, la niñez y juventud de Erasmo estuvo llena de amarguras, muchas de ellas sufridas en su propia casa. La mayoría de los historiadores están de acuerdo que Erasmo durante toda su vida no se pudo deshacer de la idea de haber sido un hijo ilegítimo. Sin embargo, a Erasmo no se le mide por sus orígenes, sino más bien por su contribución al avance intelectual de la humanidad. Sin duda, Erasmo siempre habrá de ser considerado uno de los más grandes intelectuales de todos los tiempos. Erasmo desde muy joven se hizo monje, quizá para pronto salir de su hogar y quizás para hacer lo que la mayoría de los jóvenes en aquella época hacían, con el fin de alcanzar cierta educación. Erasmo muy pronto destacó por la capacidad intelectual que poseía. No demoró tampoco en ser conocido y apreciado por toda Europa como uno de los más grandes y dignos representantes del movimiento humanista. Hoy y ayer, muchos lo han conocido como el príncipe de los humanistas. Erasmo se dio a conocer precisamente por sus escritos que tendían a enriquecer el espíritu humano. Antes de que Lutero se diera a conocer en 1517, Erasmo ya ocupaba un puesto relevante en el mundo académico e intelectual. Había escrito libros muy conocidos en aquella época: Manual del Caballero Cristiano, aparecido en 1503, Elogio de la Locura, publicado en 1511, Doctrina del Príncipe Cristiano, en 1516, escrito especialmente teniendo en mente a Carlos, el heredero de España, Coloquios, publicado en 1518, y el último que escribió se tituló Sobre la pureza de la Iglesia cristiana, aparecido en 1536, año en que murió. Como uno puede imaginarse, las universidades europeas literalmente se disputaban el honor de tenerlo como uno de sus profesores. Así fue como Erasmo estuvo en varias universidades de Holanda, Inglaterra e Italia. Desde principios del siglo XVI había sido considerado uno de los que proponían reformas en la Iglesia. Sus solicitudes siempre eran elocuentes y muy cuidadosas en no ofender a las autoridades eclesiásticas. La mejor contribución de Erasmo a la reforma reside en el campo de los estudios bíblicos. Erasmo era un humanista que estudió las lenguas clásicas. Para el año 1516 publicó su edición del Nuevo Testamento en griego. En 1518 publicó una segunda edición del Nuevo Testamento, la cual mejoró. Recuérdese que Lutero usó esta segunda edición para su traducción del Nuevo Testamento en alemán, en su exilio en el castillo de Warburgo. En algunos de sus escritos, Erasmo exhibió la corrupción e ignorancia de un buen número de dirigentes eclesiásticos, e incluso se refirió a ellos en forma satírica. Debido a estos escritos, fue considerado desde inicios del siglo XVI como uno de los primeros proponentes de una reforma de la Iglesia. De hecho, cuando Lutero dio a conocer sus primeros escritos reformatorios, escritos como las 95 tesis y la discusión sobre la teología escolástica, más de uno pensó que en realidad Erasmo había sido el autor de estos escritos y que el desconocido Lutero solo había prestado su nombre. Es decir, muchos sospechaban que Erasmo era en el fondo un incitador que no se atrevía a dar la cara. En efecto, Erasmo era un hombre extremadamente cauteloso y evasivo como para ser encasillado fácilmente. El hecho de que no durara mucho tiempo viviendo en una ciudad o enseñando en una universidad contribuía a que sospechas cayeran sobre él. Cuando el nombre de Lutero se empezó a difundir con rapidez en Europa, Erasmo al principio entre sus amigos parecía que favorecía sus atrevidas propuestas de reforma.
Sin embargo, detectaba en Lutero una audacia sobresaliente, algo que a Erasmo le incomodó respaldar. Aún estando en las secuelas de la controversia sobre las indulgencias a principios de 1521, Erasmo fue llamado por varios dirigentes eclesiásticos y civiles a dar su opinión sobre la controversia, algo que él, por cierto, se había negado persistentemente a hacer, arguyendo que no había leído detenidamente los escritos de Lutero. Su opinión fue simplemente afirmar que Lutero había tenido dos grandes equivocaciones. La primera era el hecho de que había afectado el vientre de los monjes, refiriéndose a los gustos sobre las comidas de estos religiosos. La segunda equivocación estribaba en que había hecho tambalear la corona del Papa, aludiendo a que la crítica de Lutero había llegado a cuestionar seriamente la autoridad papal. Al principio del movimiento de la Reforma en Wittenberg, Lutero, como todos los intelectuales de la época, había expresado respeto y simpatía por Erasmo. A Lutero le hubiese sin duda gustado contar con el respaldo del famoso humanista. Felipe Melanchthon y Spalatin eran dos de los amigos de Lutero que le sugerían acercarse a Erasmo para ganarlo junto a muchos humanistas para la causa de la reforma de la Iglesia. A insistencia de sus amigos, Lutero le hizo llegar una carta cordial a Erasmo hacia fines de marzo de 1519. Sin embargo, a pesar de que Erasmo le contestó en términos amigables, Lutero no demoró en detectar la indecisión de Erasmo. Lutero llegó a comentar que detectaba en Erasmo la carencia de una seriedad para la vida religiosa y espiritual. Pero Lutero había prometido no atacarlo. En efecto, a Erasmo se le había otorgado un indulto de sus votos monásticos y sacerdotales que había prestado durante su juventud, arguyendo que había sido presionado para hacerlos. Erasmo, por su parte, dio indicaciones de tener gusto por la vida confortable. Había ganado a muchos amigos en el mundo académico y en la iglesia, quienes le presentaban constantemente obsequios para que continuara viviendo cómodamente. En una ocasión, a uno de sus amigos más íntimos le confesó que él no había sido hecho para sufrir el martirio por causa de principios religiosos. Debido a este aspecto de su personalidad, Erasmo trató lo mejor que pudo de distanciarse de Lutero y su movimiento. El emperador Carlos V le ofreció en Lovaina un puesto respetable. Por un tiempo Erasmo se trasladó a vivir en dicha ciudad, pero le desagradó la presión que constantemente recibía de parte de los clérigos de la ciudad y la universidad, especialmente de los dominicos. A Erasmo le desagradaba el ser presionado a sostener un principio filosófico o religioso. Fue por esto que se trasladó en 1521 a vivir a Basilea, donde al principio se sintió liberado de las presiones de Lovaina. En Basilea recibió a una buena cantidad de visitantes interesados en conocer y cultivar la amistad de Erasmo. Pero también tuvo un incidente con consecuencias negativas, cuando el ya caído en desgracia y enfermo nacionalista alemán Hutten fue evadido durante días irrespetuosamente por Erasmo, quien temía la represalia de sus patrocinadores, muchos de ellos enemigos de Hutten. Ese gesto de Erasmo y la polémica por carta que se suscitó meses después entre los dos no fueron fácilmente olvidados por los alemanes, incluso por Lutero, quien era relativamente un simpatizante de Hutten. Estando en esta ciudad, famosa en aquel entonces por sus casas publicadoras, tuvo la oportunidad de elaborar en sus escritos. Un publicador lo convenció para que publicara en un solo volumen todos sus escritos. Erasmo convino en ello. El producto de este trabajo fue la primera edición completa de sus escritos. Mientras tanto, el movimiento de la reforma que Lutero encabezaba seguía ganando terreno. Debido a esto, los simpatizantes del Papa y de la Iglesia romana
empezaron a ejercer una presión considerable en Erasmo para que se uniera al grupo de detractores de Lutero y su reforma. Fiel a sus principios, Erasmo se negó por años a intervenir directamente en el asunto, especialmente porque él no deseaba lanzar el primer ataque contra aquel que no lo había atacado primero. Por un lado, Erasmo se sentía complacido de que alguien como Lutero se encontrara haciendo labores en pro de una tan necesaria reforma, algo que Erasmo definitivamente favorecía. Incluso lanzó una crítica punzante contra la bula de excomunión contra Lutero. Afirmó en una carta que consideraba la crítica hecha por Lutero en asuntos de moral como legítima. Sin embargo, a Erasmo le disgustaba el método de Lutero, al cual consideraba decididamente agresivo para su gusto. Especialmente se dio cuenta de esto cuando empezó a leer La cautividad babilónica de la Iglesia. Erasmo fue uno de los pocos que rápidamente se dio cuenta de lo que proponía Lutero, que lo que proponía Lutero iba a acabar en un cisma. Escribió a uno de sus amigos: «Yo no me veré involucrado en la tragedia que se aproxima». Cuando la controversia sobre las indulgencias había llegado a convertirse en una propuesta reformatoria en Wittenberg, Erasmo hizo lo mejor que pudo para distanciarse de Lutero. Incluso dirigió una carta al propio Papa León X, donde le afirmaba que él jamás había patrocinado a Lutero, como algunos sugerían. Su distanciamiento, sin embargo, resultó infructuoso, porque muchos personajes, entre ellos reyes como Enrique VIII de Inglaterra y otros prelados de renombre, empezaron a afirmar que su silencio era en realidad un apoyo implícito a la reforma de Lutero. La reforma de la Iglesia que Erasmo tenía en mente era en cierta forma utópica, como aquella de su amigo Tomás Moro. La reforma que Erasmo sugería era que el hombre trabajara incesantemente para eliminar del mundo los sufrimientos por medio de la educación y tolerancia social. El papel y contribución de la religión era solo secundario, el papel del hombre era crucial. Sintiendo la presión y desconfianza por todos lados, de reformadores y contrarreformadores, y el disgusto de muchos por su silencio neutral en un momento histórico que todos definían como decisivo, Erasmo finalmente rompió su silencio. Y lo rompió después de saber que Lutero lo había criticado en cartas dirigidas a sus amigos y también debido a que especialmente se percató que el emperador Carlos V había sugerido algo que llegó a sus oídos, que él mismo era la cabeza y la fuente de la revuelta luterana. En una ocasión, Erasmo mencionó con amargura los comentarios hirientes de Lutero, hechos en correspondencia a sus amigos. Confesó que le había producido mucha amargura en su ego. Después de algunas cartas dirigidas a sus respectivos amigos, algunos de los cuales eran amigos de ambos, Erasmo había anticipado que escribiría de una vez por todas para aclarar sus diferencias con Lutero. Incluso había adelantado que trataría sobre la libertad de la voluntad humana. Este tema se dirigía a la tesis número 14 que Lutero había expuesto durante la disputa de Heidelberg en 1518. Después de la caída, el libre albedrío no tiene para hacer el bien más que una capacidad subjetiva, pero para el mal una capacidad siempre activa. Era la tesis de Lutero. Erasmo, pensando que había prestado un servicio a todos y pensando que todos le debían favores, escribió desganadamente un escrito que terminó en septiembre de 1524. El documento tenía la finalidad de contradecir los principios teológicos sobre los cuales descansaba en gran parte la reforma de Lutero. El escrito que produjo se conoce como Diatribe de Libero Arbitrio, diatriba sobre el libre albedrío. Por cierto, no fue de la entera satisfacción del propio Erasmo.
se había percatado que el tema del libro en realidad no caía en la esfera de su dominio, y tenía razón, porque Erasmo era un humanista, no un teólogo. Un ejemplar del libro llegó a las manos de Lutero en Wittenberg cuando éste vivía en un momento muy importante de su vida. Lutero se encontraba enfrascado en sacar adelante la reforma de la Iglesia en Alemania. Como ya hemos mencionado, Lutero también se encontraba en un periodo importante de definición ante el revuelo que se estaba viviendo en gran parte de Alemania con motivo del movimiento de inconformidad de los campesinos. Sin embargo, Lutero se dio el tiempo de empezar a leer el libro de Erasmo, pero según confesó varias veces, pronto lo dejaba a un lado porque le causaba tanta desilusión. En una carta dirigida a Spalatin, Lutero escribió el 1 de noviembre de ese año: no te puedes imaginar la cantidad de náuseas que me causa leer el libro sobre la libertad de la voluntad. Aún no he leído más allá de 2 hojas. Me parece molesto tener que contestar a un hombre tan educado sobre un libro tan carente de temas educativos. Al mismo tiempo que Lutero escribía esto, los distintos acontecimientos requerían más de su atención. Las guerras campesinas, las preguntas sobre la reforma, las implicaciones de tales medidas, su controversia personal contra Karlstadt y después Tomás Müntzer y su matrimonio. El libro de Erasmo, que le hubiera ocupado su atención inmediata durante la etapa inicial de la controversia sobre las indulgencias, ahora pasaba a un segundo término en importancia. Además, no le interesaba sostener un diálogo de acercamiento con Erasmo. Más bien, los papeles ahora se habían revertido. Anteriormente Erasmo era quien se distanciaba de Lutero. Ahora Lutero buscaba distanciarse de quien más y más era considerado por él como una persona desinteresada en la reforma espiritual de la Iglesia. Casi un año después de que cayó el libro de Erasmo en sus manos, Lutero empezó a escribir su respuesta. Hacia noviembre de 1525 terminó su respuesta, pero su impresión se realizó hasta el mes de diciembre. El libro lleva el título de Servo Arbitrio, la voluntad determinada, lleva el título en el volumen 4 de las obras de Martín Lutero en castellano. Y como su nombre lo indica, Lutero lo escribió originalmente en latín. No pasó mucho tiempo después de su impresión cuando apareció la traducción alemana efectuada por Justo Jonás. La respuesta de Lutero, como era de esperarse, señalaba los desacuerdos con la postura teológica asumida por Erasmo a favor de la libertad sobre la voluntad humana, la cual argumentó estar fundamentada en pasajes bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Erasmo había escrito una sección exponiendo pasajes bíblicos que anticipaba sus críticos habían de referirse cuando escribieran contra su postura de que el hombre en verdad goza de la libertad de su voluntad y conciencia para escoger o hacer el bien o hacer el mal. Es necesario mencionar aquí la manera en que Erasmo entendió lo que era la libertad de la voluntad humana. Escribió que es el poder de la voluntad mediante el cual un individuo posee la libertad de volverse a aquello que lo lleva a la salvación eterna o lo desvía de ella. El verdadero problema que Lutero detectó en tal postura es el papel que Erasmo da al escéptico, como a veces se define el mismo humanista, a la capacidad o al poder que tiene el ser humano en tomar decisiones que conciernen a su salvación eterna. ¿Cómo se puede ver en esta definición dada por Erasmo? El ser humano tiene mucho que contribuir a su salvación. Desde luego que Erasmo no negaba que la gracia de Dios no tuviera nada que ver con la salvación humana, pero sutilmente implicaba e introducía que el hombre tiene o contribuye un poco, aunque sea un poco de poder al trabajo de salvación de Dios.
Al asumir el equivalente a la cooperación en la salvación humana, Erasmo veía solamente a la religión desempeñando un papel moralista y criticaba que en Lutero desempeñaba el papel espiritual. En todo caso, se puede decir que Erasmo era un humanista religioso o un religioso humanista. Para Erasmo es más importante la dimensión humana que la divina. Allí estribaba la diferencia entre ambos hombres. En su afán de poner siempre a Dios en primer lugar, Lutero siempre negó todo aquello que le robaba el primer lugar a Dios, incluso el hombre o su capacidad o voluntad para decidir. Contra el escepticismo de Erasmo, Lutero replicó: el Espíritu Santo no es ningún escéptico. Lo anterior no quiere decir necesariamente que Lutero no atribuyera un papel al libre albedrío. Sin embargo, para Lutero solo existe el libre albedrío únicamente después que Dios ya ha sometido a la voluntad humana. Únicamente después que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios, ha otorgado la fe al ser humano. Esto equivale a poner los puntos sobre las is en teología bíblica. Respecto a la explicación del mal, este existe porque Dios así lo quiere para dar cumplimiento a su propósito. Dios usa al mal para sus propios fines. Esto es algo que se toca como en la doctrina de la predestinación con el tema del lado oscuro de Dios. La respuesta es una que, según los estudiosos han afirmado, donde Lutero revela un pensamiento teológico muy profundo y donde también refleja su experiencia de fe. Muchos evangélicos aún siguen sorprendiéndose del fecundo pensamiento teológico de Lutero en el libro La voluntad determinada. Lutero responde a Erasmo en la misma secuencia que éste expuso en su libro, pero se destacan los pasajes bíblicos que Lutero expone para argumentar en contra de la voluntad de la libertad de la voluntad humana. Agrega además una parte de pasajes bíblicos principalmente tomados de los escritos paulinos y el Evangelio de Juan, que contradicen la postura de Erasmo. Citando pasajes bíblicos, Lutero deja entrever que para él las escrituras son claras, a diferencia de la idea expresada por Erasmo, que Dios tiene misterios aún en las propias escrituras. Lutero destacó que el principal elemento de las escrituras es Cristo. Sin él, las escrituras permanecen oscuras. Vale decir que Lutero reclama a Erasmo que en su exposición Cristo fue puesto a un lado. La ilustración probablemente más conocida que da Lutero en este escrito es aquella donde ejemplifica la voluntad humana como una esclava. De allí el título de su obra. Lutero llega a decir que la voluntad humana en su esclavitud se asemeja a los animales que se usan para montar, como los caballos. En la voluntad esclava, o Dios la somete o el diablo la somete a su dominio, pero jamás la voluntad humana decide quién la va a montar. Al contrario, su montaje es ganado por Dios o por el diablo, quienes se enfrascan en una pelea por ella. El punto de esta ilustración es que la voluntad humana se encuentra sin defensa contra un poder espiritual superior a ella. La ilustración de Lutero, por cierto, era una muy conocida ya en la Edad Media. Aquí se entiende mejor cuando se sostiene que no se debe confiar en la voluntad humana y sus capacidades, sino en confiar enteramente en el poder de Dios que busca tomar posesión de una persona. La pasividad en la salvación es importante en Lutero para dar así la gloria completa a Dios. Finalmente, se ha dicho que Erasmo se quejó con sus amigos del tono tan tajante de la respuesta de Lutero. Queriendo quizá continuar con el diálogo, Erasmo escribió una respuesta al libro de Lutero, al cual tituló Hyperaspistes. Sin embargo, Lutero percibió que ya no tenía nada nuevo que traer a la discusión teológica. Por esto mismo, Lutero no continuó el debate.
Esta acción fue comentada por Erasmo en su círculo de amigos en forma lastimosa para su ego. Algunos estudiosos agregan que Erasmo estuvo amargado por aquel debate teológico con Lutero el resto de su vida. Para los amigos contemporáneos de Erasmo, le sirvió para replegarse hacia la tradición de la Iglesia romana. En cambio, Lutero percibió que las implicaciones de Erasmo terminarían en la creación de un ateísmo, como efectivamente sucedió siglos después. Sin embargo, la discusión con Erasmo para Lutero fue muy productiva. Es más, le estuvo agradecido porque Erasmo fue el único que pudo percibir el verdadero meollo de la diferencia teológica en el movimiento de la reforma de la Iglesia. Por esto, la admiración por Erasmo, aunque disminuyó considerablemente en contenido, no por ello dejó de existir en Lutero. Lutero en más de una ocasión comentó que Erasmo había sido una especie de parteaguas, pero que Dios no le había dado la capacidad de llevar a la práctica la verdadera reforma que se necesitaba. Lutero en ese sentido comparó a Erasmo con Moisés, a quien en el relato bíblico Dios solo le permitió ver la tierra prometida, pero no el entrar en ella. La conquista tendría que ser llevada a cabo por otro, a quien Dios había designado.